corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos, Yahweh los bendiga y bienvenidos a un inicio más de Shabbat con la alegría de poderles compartir de un nuevo libro. Hoy empezamos con el libro de los Salmos, un libro realmente
único a lo largo de toda la escritura, pues a diferencia de la mayoría de textos, es quizás uno de los libros más humanos, más personales, expresan la relación de un individuo cualquiera con su creador. Así que creo que todos necesitamos leer este libro en nuestra vida. Todos debiéramos tener la oportunidad, debiéramos considerar la oportunidad de leerlo, de escudriñar lo que dice, porque creo que eso nos va a ayudar a todos a construir una mejor relación con Dios. Vamos a hacer ahorita una introducción del contenido que vamos a encontrar en este libro y vamos a estudiar el capítulo 1. Es un libro bastante largo y cada viernes vamos a estar haciendo como siempre una enseñanza verso a verso del libro. Así que nos quedan pocos libros de la escritura por estudiar. Les invitamos a ver nuestras listas de reproducción, a ver cada uno de los libros que se encuentran allí. Pueden encontrar prácticamente todos los libros de la escritura. Nos faltan un par de libros del Nuevo Testamento, Apocalipsis y estos salmos, y creo que con eso pueden encontrar literalmente toda una colección de comentarios verso a verso de la Biblia, que ha sido un gran propósito y una tarea que hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. Así que espero que seamos edificados con lo que aprendamos hoy, con lo que estudiemos. Creo que estos libros nos van a edificar muchísimo, estos capítulos. Así que, bueno, bienvenidos todos. No olviden compartir, darle un like, dejar sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, lo que necesiten, estamos para servirles. Vamos a orar y empezamos con el Salmo, con la introducción al Salmo y el Salmo capítulo 1. Padre Celestial, yo te agradezco por esta noche, Señor, y por la semana que tuvimos, por la oportunidad de trabajar, de estar con nuestras familias, de ver a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros padres, Señor, a nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, por los proyectos, por las cosas que dan razón y motivación a nuestras vidas, Señor, para cada día caminar delante de ti, Señor. Gracias por concedernos esto. Bendícenos en esta noche con tu presencia, Señor, y con la oportunidad de entender, Señor, lo que otros en la antigüedad descubrieron delante de ti, Señor. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno. El libro de los Salmos. ¿Qué significa Salmos? ¿Alguien sabe qué significa Salmos? Bueno, esto realmente es más conocido como Tehilim, o más bien más conocido como Salmos, pero es también conocido como Tehilim. Básicamente significa cánticos, alabanzas. Su nombre está relacionado con la manera en que se va a expresar el contenido que está dentro de esto. Es un libro completamente poético, ¿no? Lo que quiere decir que está lleno de una gran creatividad, de una gran cantidad de figuras literarias de nuestro pueblo hebreo antiguo, lo que es sin duda un gran descubrimiento a nivel literario, a nivel histórico y del uso del lenguaje, de cómo nos comunicamos, de cómo nos expresamos. Sin duda, muchos versos que vamos a leer acá los hemos usado en nuestras oraciones, los hemos escuchado y han sido un apoyo para cientos de miles de millones de personas a lo largo del tiempo en su manera de comunicarse con Dios. Sin embargo, parte de algo original y es de la vida de unos hombres que se pueden llamar hoy en día salmistas, que les conocemos como salmistas. Mayormente encontramos un autor aquí principal entre los salmos y es ¿quién? David, el rey David, el rey a quien el Señor le hace una promesa de quien vendría el Mesías de Israel y por lo tanto un gran personaje que no solamente fue rey, un rey con promesa y un rey ejemplo en la nación acerca del cual Dios decía, deben andar como este rey anduvo, deben
eh, digamos que la clasificación que se dan Reyes y Crónicas es, y e hizo lo bueno como lo hizo David, ¿sí? O dice, y este rey hizo lo malo y no anduvo en los pasos o en el camino que anduvo David su padre. O sea, David siempre fue un referente de un buen rey. Pero más allá de haber sido un buen o un mal rey, David era un humano como cualquiera de nosotros, y los salmos nos muestran a un hombre que no era un rey, ¿no? O sea, en las historias, en las epopeyas, en lo que tú encuentras, en lo que se cuenta acerca de un gran hombre, justamente se expone su grandeza, ¿no? Los logros de David. ¿Se acuerdan de algún logro de David? Díganme algún logro de David. Rápido, rápido. Dime. Mató a Goliat. Recuperó el arca. Expandió el territorio. ¿Cuál más? Hay uno que es súper importante, y es que trajo paz a la nación. Desde antes de David hubo mucho tiempo, en la época de los jueces, donde la nación estuvo en un conflicto muy, muy fuerte con los países vecinos. Pues David logró, o más bien el Señor mediante David, le permitió un gran respiro de paz a la nación y de grandeza en ese sentido. Y además de eso, David propone construirle un templo al Señor, cosa que el Señor le permite, y no solamente le permite, sino que en su propósito también le dice a David que él le haría a él padre, o de su, de su descendencia vendría él quien fuera llamado el Mesías y el Rey de Israel eternamente. Y ese título, ¿no? Ser el padre de, ¿cómo decirlo? En quien se confía una promesa a este nivel, nos hace pensar que es un hombre que está a un nivel ya muy alto. No en quién era él, sino en lo que Dios permitió para él. Es algo sobremanera importante y grande en lo que se refiere a los personajes de la Biblia. Quizás algún otro que se compare en lo que se refiere a una promesa de ese nivel en sus generaciones, ¿quién puede ser? Abraham. Ningún otro. Solamente Abraham, y aún David. El Señor hace una promesa particular sobre sus descendientes, ¿no? Obviamente, todos los que vienen de Abraham ya tienen en sí la promesa de Abraham, pero es que es en Abraham que está hasta la promesa. Y es en David en quien está esta promesa, aunque también estaba en Abraham. Pero eso haría pensar en que David no solamente es un gran hombre, sino que nos haría pensar que es un hombre perfecto. Pero cuando leemos su historia, cuando leemos lo que la Biblia nos cuenta de él, nos damos cuenta, nos enteramos, perdón, de que era un hombre sencillo, con muchas debilidades como cualquiera de nosotros, pero tiene una gran riqueza, la revisión de la profundidad del personaje, de lo poco que nos cuenta la historia de él. Si fuese así, resulta un poco difícil entender cómo Dios escoge a David. Si vemos solamente es Samuel, Reyes y Crónicas, diríamos, pero ¿qué pasó? ¿Por qué Dios va a escoger a un rey como Samuel, como David, si David no fue realmente, de acuerdo a los textos históricos, no pareciera pues el mejor, el más ideal, ¿no? Un hombre que manda a matar a otro hombre bajo 3 intentos, mejor dicho, no 3 intentos de matarlo, pero sí 3 intentos de separar un hogar para quedarse para que, ocultar un adulterio que él había hecho, y termina matando a un hombre que fue realmente, David fue un mal padre en general, tuvo muchos problemas familiares, fue un hombre que mató a muchas personas, fue un guerrero que derramó mucha sangre. Eh, bueno, muchas cosas podemos decir de él. Pero ante esa lectura uno diría, pero ¿cómo puede el Señor escoger a un hombre como David para depositar en él una promesa de este nivel, ¿cierto? Así que lo que no nos cuentan estos capítulos, nos lo van a contar los salmos. Porque los salmos es como cogerle la libreta de notas de un joven, de una chica, de un diario, donde apunta todo lo que le pasa en su vida privada,
donde no intenta chicanear de nada, sino es sincero, y ahí nos vamos a encontrar con el David real, un David con muchos miedos, pero un David también con mucha fe, y un hombre que no se conformaba con sus errores, no sentía que eso estaba bien, o sea, no decía pues he pecado y no pasa nada, sino al contrario. Encontramos un hombre arrepentido constantemente, un hombre que busca la misericordia de Dios y que la encuentra. Y ese es el gran propósito de este libro. Es un libro que entonces nos enseña a relacionarnos con Dios, donde tenemos por sabido que así como David, Dios también conoce de nosotros que somos pecadores, débiles, que hemos hecho faltas muy graves quizás, muy vergonzosas otras, dignas de cárcel, dignas de ser escupidos, dignas de muerte, dignas del rechazo, dignas del menosprecio. Yo creo que todos tenemos cosas bastante turbias, feas en nuestro haber que diríamos, esto no sé, no sé cómo se diría, no es algo de que gloriarse, ¿cierto? No es algo de que contar, no es algo chévere. ¿Y eso en qué posición nos pone? Pues en la de ser humanos, humanos. Así que es un gran libro, Salmos, porque nos muestra que que los personajes de la Biblia no son ficticios. Son tan humanos como nosotros, que también tienen sus propios diarios, también tienen sus propios miedos, pero David tiene algo que enseñarnos. Así que los salmos son 150 salmos que vamos a revisar, 150 eh, digamos que historias, porque cada salmo no solamente es una oración, una canción, sino es una historia en sí misma. Y por lo tanto 150 reflexiones, 150 momentos de privacidad delante de Dios, una gran riqueza. Unos salmos muy largos, otros muy cortos, algunos vamos a hacerlos de a dos, de a tres, otros seguramente nos va a tocar partirlos, como el Salmo 119. En los salmos encontramos en serio, una gran riqueza que hoy queremos compartirles y que esperamos todos ser beneficiados de ellas. La primera y la mayor de todas ellas es que logremos una relación con Dios. Porque está muy chévere conocer doctrina, es que es importante, por supuesto. Eso nos afirma en la fe que entendemos o que no entendíamos. Se vuelve comprensible, se vuelve algo que podemos digerir, ¿cierto? Pero si podemos eso y no tenemos una relación con Dios, pues nos vamos a convertir en simples traductores e intérpretes. Simples, simples. ¿Sabe qué es tener un traductor? Yo cojo mi celular y le digo, tradúzcame esto. Y me lo traduce al japonés, al chino y solo sirve para traducir. Pero tener una relación de Dios con nosotros es un logro mucho, 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 mil veces, millón de veces más lejano. Porque estoy seguro que a Dios no le interesa que yo conozca doctrina. A Él le interesa es que yo le conozca a Él. La doctrina es una super herramienta y es la forma de las cosas. Pero es como los sentidos, ¿no? Tener la capacidad de ver las cosas, pero la relación con Dios es poderlas entender, es poderlas reflexionar. Así que doctrina, en esta congregación hay cualquier cantidad de enseñanzas donde puedes validar esos asuntos tan chéveres, tan interesantes y tan importantes de la fe. Pero la relación con Dios es vital, es súper vital y todos necesitamos refrescarnos en eso, necesitamos volver a empezar seguramente a, a descubrirnos como hijos de Dios. Así que sin más, en los salmos vamos a encontrar contrastes. Alegría, tristeza, miedo, esperanza, dolor, gozo, decepción,
respuesta divina. Vamos a encontrar todos los matices humanos, todos, seguramente todos. Todas las cosas que nosotros sentimos, vivimos todos los días por nuestros propios problemas, miedos, inseguridades, etcétera. Y nos vamos a ver muchas veces aquí dibujados. Pero vamos a tener que también ver el espejo y decir, ¿yo cómo resuelvo esto? Y cómo lo resolvía David. Bueno, ya hablé mucho de David, pero aquí hay más autores. Sí, la mayoría de salmos son atribuidos a David. Y entonces encontraremos la manera de cómo orar, cómo buscar a Dios, cómo referirnos a Él, cómo pedir, cómo arrepentirnos, cómo expresar gratitud, cómo reflexionar adecuadamente. Veremos de qué tenemos que alegrarnos. Veremos cómo adorar y alabar a Dios. Veremos, bueno, mil cosas. Entonces es muy, muy humano, pero una conexión con el ser divino, con la deidad suprema, con nuestro creador. Así que es un puente, una puerta que tenemos que abrir y descubrir. Y por último, tengo que decir que es un libro lleno de figuras literarias, como había mencionado, que nos van a ayudar también a aprender a ¿cómo se llama esto? A interpretar la Biblia. Es decir, las figuras poéticas que encontramos en Salmos están a lo largo de la Biblia, solamente que aquí están condensadas, es un libro poético. Pero nos van a ayudar a entender cómo pensaba un hombre de la época y cómo tenía un pensamiento conceptual. ¿Cuál era el pensamiento abstracto de un hombre de esa época? ¿No? Eso es muy importante. Porque el pensamiento abstracto es la manera en que entendemos las cosas intangibles y es la manera en que las digerimos, reflexionamos, entendemos. Y sin duda, no todos lo hacemos de la misma manera. Eso tiene un filtro cultural, temporal, un filtro idiomático, tiene mil razones. Así que, sin más, ahora sí vamos a arrancar. El capítulo 1 de los Salmos dice: Bendito el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Bueno, arranca con un gran salmo. Es un salmo muy, muy hermoso. Es un contraste, es un salmo muy cargado de sabiduría. Porque esta es aquí les boto un dato y así les iremos pasando algunos datos literarios. Un tipo de figura literaria hebrea consiste en el contraste. En los proverbios lo encontramos todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, donde encuentras un proverbio en positivo y un proverbio en negativo, a la par. Entonces, aquí vemos ¿cómo se llama? Un bloque, unos párrafos, donde se contrastan en dos momentos. Un hombre al que se le puede llamar bendito y a un hombre al que se le podría llamar maldito. Este bendito tiene una forma de proceder que le lleva a esa bendición y este otro malvado tiene un camino que le lleva a la muerte. Y en el Salmo 1 los contrasta. Y esto nos muestra el tipo de contenido de los salmos, así de entrada. Es un libro que se refiere a lo profundo del ser humano. A lo profundo del ser humano. El justo y el injusto. Y vamos a observar más detenidamente. El versículo 1 dice: Bendito es aquel que no anda en consejo de malos, ni anda en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que medita en la ley de Yahweh, en ella está su delicia, medita en ella de día y de noche.
Lo primero que exalta aquí el salmista o este pasaje es que en una persona haya digamos que la llenura, la capacidad de ver la vida mediante la ley de Yahweh y no mediante el consejo humano. En el versículo 1 y 2 hay dos caminos. En un camino están los malvados, los pecadores, los escarnecedores. En el segundo está la ley de Dios. Y dice, es bendito aquel que escoge bien, porque ¿de qué estamos llenos todo el tiempo? Pues del prójimo y de cualquier consejo. Donde aquí obviamente está contrastando. Un mal consejo, ¿no? Es algo de lo que no puedes quejarte luego. Vas donde tu amigo y le dices, venga, estoy buscando trabajo. Y este amigo le dice, ¿sabe qué? Si quiere pregúntele a tal señor que ese está necesitando gente para que le haga unas vueltas ahí como raras, pero está pagando bien. Es un consejo, ¿no? Se supone que es tu amigo y quiere ayudarte en su supuesto, pero en el fondo es un mal consejo y es de un hombre malvado. Porque aquel que te ofrece una oportunidad supuestamente para que estés bien, a costa de la legalidad, a costa de los demás, a costa del perjuicio, a costa de lo que no se puede luego, eh, digamos, detener, pues no es un buen consejo. En ese orden de ideas, pues no serías bendito por ello si lo sigues. Más bien, maldito. ¿Qué quiere ser bendito y maldito? Para definirlo bien. Bendito es que tienes por tus hechos, por lo que pasa, por como consecuencia de tus elecciones, de tu fe, de tus obras, encuentras un buen resultado. Es decir, fue bien dicho de ti. Hay una buena ventura, un buen destino. Maldito es aquel que nuevamente por sus hechos, por sus elecciones, por su falta de fe, escoge mal y entonces le va mal. Entonces hay un dicho malo sobre eso y es que le va a ir mal. Es maldito. Mal dicho. Bien dicho. Bendito. Por lo tanto, si tú en tu vida para salir adelante escoges el mal camino, de los malos consejos, del camino del que sigue todo mundo, te sientas este asunto de sentarse en silla de escarnecedores es hacer burla. Es aquellos que no aprovechan la vida, sino que solamente viven de una manera vaga. No, no, no mezclemos vagancia con pues estar tranquilo y con disfrutar la vida. Son cosas muy diferentes. Hablo de los que definitivamente malgastan los recursos, que lo único que hacen es perder el tiempo, que no aprovechan la vida, que no los saben valorar y disfrutar. Pues tarde que temprano se van a encontrar con una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que no tienen nada, que están vacíos por haber perdido su tiempo en silla de escarnecedores. Y eso le pasa mucho a quienes, a los jóvenes, muchísimo. Hay muchachos, hay jóvenes que no encuentran un propósito, no tienen sino el deseo de ganar dinero rápido y por eso buscan el mal consejo, por eso andan en camino de pecadores y se la pasan en sillas escarnecedores. Y eso es moda en esta época porque el dinero está muy rápido, está muy fácil por internet. Así que se buscan ese camino rápido, fácil, venden su cuerpo por internet o, o buscan un negocio turbio por ahí rápidamente. El caso es tener dinero rápido, pero ese no es un camino de bendición, ni es sagacidad. Es más bien torpeza. Sino, bendito, no el que hace eso, sino el que en la ley de Yahweh, en ella está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué va a ser bendito el que medita en la ley de Dios? ¿Qué es la ley de Dios? La ley de Dios, ¿para qué era la ley de Dios para David? La Torah. Era la Torah, ¿cierto? Es decir, los mandamientos que están en la ley. Las instrucciones que encontramos allí de vida. Dice David, ¿quieres
que te vaya bien en la vida, quieres ser bendito, pues deja de escuchar tanto consejo por ahí y por allá, de buscar a tanta gente y de andar con amigotes, más bien dedica tu tiempo a meditar día y noche en la ley de Dios. Porque si en ella encuentras tu delicia, vas a tener un fruto poderosísimo. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prospera. Es algo maravilloso, es un versículo, eso es que usted tiene que coger. A veces yo me acuerdo de niño que había una chica allá en la iglesia que tenía siempre sus marcadores resaltadores y uno le veía todos los versículos, los iba subrayando así de colorcitos, la Biblia llena de colores, pero, pero la idea no era llenarla de colores, la idea era entender qué debe uno subrayar en la Biblia. Cosas como esas les queremos compartir como también incluso tips de qué resaltar en una Biblia. En una Biblia, de hecho, les doy como consejo, tengan una Biblia en físico. Eh, Hace mucho más memorable mapear lo que está escrito, la sensación de una lectura y por lo tanto una recordación. Actualmente hay muchas aplicaciones, pero una Biblia en físico es oro. Tú coges un resaltador de estos de colores bien bonito y yo te puedo recomendar que si tienes varios marcadores, pues según asignales un propósito a cada color. No sé, si encuentras un versículo que tú dices, esto habla acerca del Mesías, pues pon un color. Si sientes que es un mensaje de consolación, ponle otro color. Si es un mensaje de exhortación, ponle otro color. No sé. Es decir, define unos lineamientos para que los identifiques. De tal manera que tú abras la Biblia y tienes ahí el color naranja que es para esperanza. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Lo encuentras a la primera gracias a los resaltadores. Fuera de eso, te va a quedar muy linda la Biblia, coloreada, pero no va a tener más sentido. Pero si lo haces así, organizadamente, son cosas que con el tiempo y con dedicación se pueden lograr. Vas a tener una Biblia realmente llena o sea, que va a hablar incluso más fuerte, ¿no? Porque tú la vas a abrir así, vas a encontrar colores que van a coger versículos y te los van a poner en la cara y te van a decir, Dios está hablando de esto. Así que este asunto yo pondría aquí en un color. Aquel que en la ley de Yahweh está su delicia y en su ley medita día y de noche. Que te resalte que esa persona que medita en la ley de Yahweh, que se goza en ella, que en ella está su deleite, otro color. Será como árbol planteado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Ahí tienes dos versos que te indican el cómo y el resultado. Resultado, bendición. ¿Y cómo llegó esa bendición? Meditando día y de noche en la palabra del Señor. Algo así puede ser el ejercicio. Yo sé que esto puede sonar hasta chistoso, pero es que es verdad. No sabemos cómo encontrarnos con Dios. No sabemos si postrarnos, quedarnos de pie. No sabemos si cogernos de las manos o mejor dejarlas sueltas, si cerrar o no los ojos. No sabemos si subrayar o no la Biblia, si podemos escribir ahí algo o no. O sea, en todo nos sentimos de pronto en algún momento desubicados y terminamos haciéndolo de una manera muy pues a como nos parezca, cosa que está bien, es genuina, pero siempre hay una mejor manera que se logra con sabiduría, con el compartir de cómo lo hacemos todos, de cómo la misma Biblia nos dice, con tradición un poco también. Es decir, no se descalifica la tradición en este sentido. ¿Cómo así? Claro. ¿Te postras o no? ¿Quién dice que nos postremos o no? Una tradición. Ambas válidas. Es decir, en la escritura encontramos hombres que se postraban. Pero no es un mandamiento de Dios. Por lo tanto, el hacerlo porque Daniel lo hacía, por ejemplo, es una tradición. Pero encontramos entonces es un ejemplo, una referencia tradicional. Entonces, ¿eso qué ayuda? Nos aporta para
tener una guía. Así que no está mal. El problema es enseñar eso de una manera doctrinal. Pero en el sentido del aprendizaje, súper. Tener libros de oraciones, tener libros de rezos, eso es súper positivo si están bien escogidos, obviamente. Em, Así que el punto hoy, esto es como relacionarnos con Dios desde ceros. Veámonos, pongámonos todos así, muy humildes, muy, eh, muy, ¿cómo se llamaría? Como principiantes todos. Eso es algo bueno que podemos hacer porque es la manera de reflexionar sobre nuestra relación actual con Dios. Entonces, hasta aquí les voy a dejar una tarea a todos los que nos ven, y es que consíganse una Biblia en físico y empecemos a leer los salmos. Y síganos la cuerda con este estudio de cada viernes. Y cómprese su paquetico de 5 colorcitos, de 5 marcadores, ¿cómo se llama? Resaltadores. Y empecemos a hacer la tareita de reflexionar a la luz de la Biblia. Cierro ese paréntesis grande y entonces encontramos aquí una clave, ¿no? Un password que nos desbloquea la felicidad, las bienaventuranzas, la dicha. ¿Cuáles? Aquel que medita día y noche en la ley de Dios y en ella está su delicia. ¿Por qué? Pues porque allí está el consejo más sabio. Allí está el consejo de sabiduría. ¿En qué está tu corazón? ¿Cómo es que dice el maestro? Que donde está tu corazón, allí está tu tesoro. ¿En qué ocupamos nuestro corazón, nuestra mente? Pues el fruto nos va a demostrar en qué está, ¿cierto? Si nosotros ponemos realmente nuestra mente en la sabiduría, estoy seguro que tarde o temprano eso va a dar un fruto que tú desconoces que puedes dar. Un fruto que Dios advirtió que podemos dar, pero que a veces pensamos que no. Uno de los peores errores que cometemos es acostumbrarnos a tener una supuesta relación con Dios. Ese es un error terrible del que no nos damos cuenta, en el que nos sentimos tranquilos, porque estamos en un día de Shabbat, porque estamos en un momento de oración, porque estamos en la prédica. Y nuestra relación con Dios se transforma en una asistencia a nada, porque de hecho el conocimiento que muchas veces recibimos en Shabbat ya lo conocíamos. O sea, como que a veces es como pisar un terreno que ya está pisado, como exagerar en algo. No está pasando nada dentro de nosotros y ahí tenemos problemas, ¿no? Pero sí, pero si reflexionamos acerca de nuestra condición y realmente buscamos a Dios, pues aquí está la bendición que lo vamos a encontrar. Así que aquí sí encontramos, por lo tanto, algo que se apoya en un mandamiento de Dios. ¿Cuál es ese mandamiento? Meditarás en este libro de la ley. Hay un mandato de la Escritura que nos dice que meditemos en la ley de Dios. El Salmo dice, yo he encontrado que el que medita en la ley de Dios y en ella está su delicia, le va bien. ¿Cómo? Versículo 3, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. El que conoce, el que se ha puesto a mirar, el que ha observado cómo vive una plantica se da cuenta que el agua es vital, súper vital. Que si no hay agüita, esa planta tarde que temprano se va a secar y va a morir. Así que una de las, ¿cómo se llama esto? De las metáforas más continuas dentro de toda la Biblia, ¿cuál es? La agricultura, la naturaleza, las plantas. Esta es una de las que más se ve en la Biblia. Y es el proceso de... Es todo lo que tiene que ver con las plantas. Es de lo que más se encuentra en la Biblia. Porque ellos eran principalmente, mayormente agrícolas. Conocían todo esto. Así que a lo largo de los salmos nos vamos a encontrar todo el tiempo con referencias a plantas, con referencias
a la vida y a la muerte de estos como una forma fácil de relacionarnos y de encontrar sabiduría para nosotros. Un árbol junto a corrientes de agua siempre está vivo, siempre verde, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no le falta la vida. Y por lo tanto puede dar su fruto a tiempo, porque no está en escasez, no es un momento de sequía. Siempre tiene aguas corrientes a su lado. Sus hojas están fuertes, no caen, por lo tanto es un árbol próspero. Es un árbol lleno de fruto. ¿Quieres ser un árbol lleno de fruto? ¿Quieres que la gente que se acerca de ti tome del fruto que tienes porque tienes fruto? Que el que se acerque a ti descanse bajo tu sombra porque tienes gran cantidad de hojas. Es decir, ¿quieres ser útil en esta sociedad? ¿Quieres ser luz? ¿Quieres ser sal del mundo? Medita de día, de noche en la ley de Dios. Yo les voy a contar también, o sea, en estos salmos les vamos a ir dando también en lo humildemente nuestras maneras. Una de las maneras que yo hago para estar meditando día y noche en la ley de Dios es que con mis audífonos pongo ahí todo el tiempo la Biblia y pongo a reproducir capítulos indefinidamente. Entonces siempre me ven con los audífonos, siempre, y estoy oyendo la Biblia. Estoy ahí todo el tiempo. Y aunque ya he leído muchos de los que pongo, pues llevo muchos años en este camino, se convierten en mi meditación. Es decir, mi mente está continuamente en eso y estoy trabajando y estoy haciendo uno u otro asunto de mi trabajo y puedo estar en ello. Cuando no lo hago, me pongo a oír otras cosas que resultan vanas y luego en mi reflexión digo, ¿por qué le dediqué tanto tiempo a oír otras cosas? No porque sean en sí malas, aunque sí hay muchos contenidos que realmente deberíamos evitar. Y no me refiero a contenidos fuertes que ya sabemos que no debemos ver, pero me refiero a contenidos que son realmente vanos, ¿no? Que son contenidos que no te aportan. Y bueno, cada quien tiene que tomar sus propias decisiones en ese sentido, pero sí lo que a uno le desgasta mucho en su tiempo. Ahí es donde otra vez pensamos, ¿y dónde está tu corazón? ¿No? ¿De qué estás llenando tu cabeza? Así que incluso a mí me gusta estudiar otras lenguas. Entonces, ahí lentamente y al ritmo que voy pudiendo, pongo esos capítulos en otros idiomas. Y sirve, porque ahora entiendes otro idioma. De pronto no lo hablas, pero lo entiendes. Porque llevas todo lo que ya conoces en español de un capítulo, lo escuchas en otro idioma, funciona. A mí me funciona. Es decir, tener la iniciativa de tomar acciones que nos beneficien en nuestra vida personal, espiritual con Dios. De tal manera que nuestra mente siempre esté en un ejercicio de recordación, en un ejercicio de aprendizaje, en un ejercicio de meditación. Meditación. Y entonces estoy ahí trabajando, no sé, últimamente. A mí me gusta la construcción de páginas web y de casas últimamente. Estoy haciendo mi casa, entonces por allá echando pica y ahí estoy oyendo un pasaje, un capítulo de la Biblia y ¡pum! Se me ilumina la cabeza con algo que no había entendido, que no había visto y ahí está. Un dato que les boto luego en alguna prédica. Y también llega el momento en que uno se siente confrontado y el momento en que uno se siente reprendido por Dios y exhortado y etcétera. Y no hay ninguna prédica de por medio, ¿no? Solamente estoy oyendo la Biblia. Entonces, es mi manera de hacerlo. Cada quien tiene que buscarlo. Si no, escoja una Biblia y empiece a leerla. Y sáquele tiempo. De niño hacía, de joven hacía mucho esto. Mucho. La pasaba mucho tiempo leyendo la Biblia. Pero llega el momento en que uno ya está lleno de ocupaciones y es donde uno tiene que ser pues inteligente también. Entonces donde les digo pues unos audífonos. El caso es que
¿Cómo es posible que digamos que tenemos 20 años conociendo a Dios y no conocemos la Biblia? ¿En qué has meditado entonces? ¿Vemos? Entonces, si tu delicia está en la ley de Dios, pues medítala de día y de noche. Y entonces serás un árbol próspero. El fruto se va a ver. Tarde que temprano, como digo. Porque ah, alguien me decía, ¿cómo hago para no... Perdón, no cómo hago, no, sino usted cómo hace cuando está en un momento de tentación. ¿Cuál es el camino? Yo cómo hago cuando estoy en algo que para mí es una debilidad, cómo hago para no ceder, como para no caer, etcétera. Y es un camino difícil, porque el principio de ello está en un pasaje de la Biblia que nos dice, sométase, pues, todos sométanse pues a Dios. Sométanse a Dios, resistan, sométanse y resistan. Someterse y resistir y el diablo irá de vosotros, ¿cierto? Es un pasaje que habla acerca de las tentaciones. Y someterse a Dios es decir, yo tengo un compromiso y un temor, una, una, un principio de autoridad que no, que todo el tiempo me está recalcando que no debo hacer esto en lo que no quiero hacer. Pero la resistencia es realmente lo difícil, porque todos aprobamos mayormente, o el que está luchando con eso es porque ha probado que la voluntad de Dios es la correcta. Pero resistirlo es lo difícil. ¿Cómo resistir? Pues ahí está el tema más complejo, porque ciertamente cuando tú cedes ante algo, te sientes de lo peor, pero si cedes prontamente nuevamente, y luego otra vez, aquello que se sentía como un rechazo a tu mal acto se convierte en algo pues que ya no pesa tanto. Pero si por el contrario la resistencia se convierte en algo cada vez más alejado con el tiempo, cometer ese tipo de actos que no están bien, cualquiera que sea, pues se convierte en algo mucho más golpeador dentro de ti, lo que te incluso te aleja más de eso. Pero la única manera de hacerlo es teniendo tu mente ocupada en todo aquello que no te permita pues caer en lo que sea, cual sea tu problema. Hay problemas de chisme, de fornicación, de codicia, de, de pensar mal de los demás, de rencores, etcétera. Y finalmente todas esas cosas giran en torno a que nuestra mente está trabajando en eso, ¿no? Cuando uno va a cometer un robo, pues está ahí muchos días, supongo, pensando, bueno, yo voy a hacer esto y paso uno, paso dos y está maquinando maldad. Y el que va a adulterar, cuando está en ese plan, es listo, yo llego a la oficina y entonces pasa esto y yo espero y tan, y luego me invento y maquino. Y el que va a fornicar, entonces yo me espero a que pase esto y aquello y tan. ¿Me hago entender? Es decir, hay una mente que está activa en algo que no debe hacer y esa constancia en esa actividad dedicada se va a convertir, va a dar a luz el pecado. Pero si tú eres más inteligente y más pilo y le robas a tu mente ese pensamiento que te es continuo y se lo dedicas a otra cosa, pues ahí está el secreto y es lo que yo he descubierto para mí. Y es que eso se apaga. O sea, si tú dejas de soplar un fuego, él se va a apagar. Se va a demorar, pero se va a apagar. Pero se va a apagar, sencillamente. Aquí a veces nos ponemos a quemar maderos viejos y eso se hace tremenda llamarada. Y uno no se puede ni acercar a unos metros. Pero va uno y se toma un tinto y vuelve y eso ya está ahí suave, suave. Y pasa la noche y vas y ves unos carbones todavía que seguramente si uno les bota buen viento vuelve y se encienden. Pero si tú los dejas quietos, se van a apagar. Pero te puedes acercar, ya no es la llamarada que estaba lejos. Así que eso es lo que yo les puedo compartir y es que la mente tiene que estar ocupada en lo que aprovecha. Porque si la ocupas en lo que no aprovecha, vas a pecar, ¿no? Las redes sociales ayudan en eso. Los videos que ves ayudan en eso. Las películas que ves,
las amistades con las que andas, las conversaciones con las que frecuentas, las, la música que oyes, etcétera. Y es en lo que ocupamos nuestra mente. Así que responsabilidad personal es lo que tenemos que tener, es lo que debemos tener para tener paz finalmente y soltar nuestras cadenas de pecado, de servidumbre. ¿A qué le sirves? ¿No? ¿En qué está tu mente todo el tiempo? ¿Quieres huir de eso? ¿Estás cansado de eso? Pues haz la tarea y ocupa tu mente en algo diferente. David, ¿en qué la ocupaba? Que sea la ley del Señor tu delicia y medítala de día y de noche. Que no se nos convierta en otra prédica más. Vamos a ver qué dice la parasha, que ya sabemos cuál es. O sea, no seamos tan insípidos. Porque se nos va a convertir esto en algo más. No en algo que aproveche, sino en otro conocimiento más. Pero no así el malvado. Versículo 4. Es como el tamo que arrebata el viento. No es un árbol. Es un tamo. ¿Qué es un tamo? El hermano de Temi, no. ¿Qué es un tamo? ¿Se han visto en el desierto? ¿Se han visto en el desierto que salen unas peloticas así como llevadas por el viento? No son tamo, pues están hechos de tamo. El tamo es como es como hojarasca. Es cuando están haciendo ¿cómo se llama esto? Sí, están elevando el trigo, se me olvidó el nombre de eso, creo. Zarandear. Cuando se zarandea el grano, está la cosecha, todo como les dije, todo esto es a partir de cosechas. Se cosecha, se meten en unas vasijas especiales, en un método donde se tiraba hacia arriba el grano. Y el viento, tenía que haber un buen ventarrón, o si no también utilizaban sopladores, se llevaba la hojarasca y caía el grano que es más pesado. Eso que es arrebatado por el viento es el tamo, la hojarasca. ¿Qué comparación hay entre una hojarasca y un árbol? No hay ninguna. Es como el aserrín, sí, son sobrantes, ¿cierto? Del grano. Lo que queda del fruto. Es decir, no eres ni una cáscara completa del fruto. Ese es el malvado. No tiene ninguna comparación con un árbol fuerte, lleno de fruto. Él es ni siquiera lo que se desecha del fruto. Más bien, es lo que se desecha del fruto. ¿Para qué sirve el tamo? Vamos a ver qué dice el Evangelio. Vamos a Lucas, creo que es. Listo. Dice Lucas capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3. Él fue por toda la región, Lucas 3:3. Fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Está hablando de Juan Bautista. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Vos que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Enderezad sus sendas, todo valle se rellene, todo monte se baje y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos, y listo. Y aquí viene el comparativo del Salmo 1 para que lo subrayen. Entonces ya, o póngale aquí, porque esto no aparece en ¿cómo es que se le llama? La referencia, la concordancia no aparece. Aquí les muestran pasajes muy, muy parecidos. Pero esta es una concordancia indirecta. O sea, es directa porque cuando lo lees ves la conexión completa, pero no está
Tal cual. Entonces aquí le colocas Salmo 1. Ya sabes que si quieres entender mejor este pasaje, lees el Salmo 1. Si quieres entender mejor el Salmo 1, lees este pasaje. ¿Qué dice? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir de entre ustedes, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. También está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en fuego. Entonces me está hablando aquí de árboles que tienen fruto y otros que no. Y un árbol que tiene fruto, de acuerdo al Salmo 1, es un árbol que está ¿dónde? Junto a corrientes de agua, ¿cierto? Y que un árbol junto a corrientes de aguas es un hombre que medita en la ley de Dios de día y de noche. Pero todo árbol que no tiene buen fruto, dice aquí, ya tiene el hacha puesta a la raíz. Y si no tiene fruto, él será cortado y echado en el fuego. La gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Él respondió, el que tiene 2 túnicas, de al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Viendo los publicanos, unos a otros vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no pidan más de lo que está ordenado. También le preguntaron los soldados diciendo, ¿nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagan extorsión a nadie ni calumnien y conténtense con su salario. Como el pueblo estaba expectativo, preguntaron en sus corazones si acaso Juan era el Mesías. Y él dijo, yo a la verdad les bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de descalzar la correa de su calzado. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí sí nos vamos a un poquito al tema doctrinal. Y es como una referencia, una alegoría muy antigua desde los Salmos, que es un árbol con fruto, un árbol sin fruto, un árbol que, que está junto a corrientes y otro del cual no le queda ni el tamo. Donde dice el tamo es el hombre malvado, no tiene fruto, es lo que es arrebatado. ¿Y sirve para qué sirve? Para el fuego. Pues aquí dice Juan, ustedes que no llevan fruto son como un árbol que está listo para ser cortado y vendrá uno que bautizará en fuego. Y el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo de acuerdo al libro de Salmos? El malvado será como el tamo que es arrebatado por el viento. Si vemos un segundito, ya dice, no así el malvado que es como el tamo arrebatado por el viento, por lo tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino del justo, pero en la senda de los malos morirá. Y aquí dice que vendrá uno, y es Yeshua, con su poder de discernir y separar, como el viento, como el espíritu, separa. Y entonces, ¿qué trae? Fuego, juicio. Su aventador está en su mano, el aventador con que se separa el fruto la semilla del tamo. Y entonces, ¿qué él va a hacer con su aventador? Limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja o el tamo en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas. Y aquí ya tenemos todo un asunto. Y es algo que en ese orden de ideas diríamos coincide, se relaciona, está completamente a una relación estricta del pensamiento hebreo y de lo que se espera del obrar bien y el obrar mal, del apoyarnos en la ley de Dios y tener fe en su instrucción y el no hacerlo y apoyarnos en otras cosas. Conclusión de esto: si tú te apoyas en la ley de Dios, eres como la semilla que es recogida. ¿Y para qué? Pues para un buen uso. Es un árbol lleno de fruto. En otros pasajes y en muchos pasajes se habla de estas alegorías. Y en uno dice el Señor que todo pámpano que está en la vid y que lleva frutos es limpiado para que dé más fruto. Pero el que no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Y ese concepto se narra todo el tiempo, que la mayoría lo relaciona con el concepto de infierno, esa enseñanza tan distorsionada, que no es bíblica, la que generalmente hemos oído, sino que más bien se refiere al juicio de Dios.
Y este juicio es para quienes, para aquellos que no se apoyan en la ley. Es decir, que si tú no te apoyas en la ley, eres como una cascarilla que es llevada por el viento, que eres separada del fruto y que finalmente serás recogido para una copa de ira, para un juicio. Así que, conclusión del capítulo 1. El Señor conoce los que son suyos. Y los que son suyos, como dice por ahí un pasaje de Romanos, el que es de Dios, ¿qué dice? El que tiene el Espíritu es de Dios, porque tiene el Espíritu de Dios en él, ¿cierto? Si nosotros realmente somos de Dios, vamos a conocer cuál es su voluntad y estaremos expectantes, estaremos manteniendo nuestro lugar en lo que se refiere y es meditando día y noche en su palabra, en su ley. Así que mis hermanos, el fruto que tanto esperamos no va a estar oyendo predicaciones, no va a estar en asistencias de Shabbat, porque a veces se nos reduce la vida, nuestra relación con Dios a eso. Es mucho más que eso y es un día a día, segundo a segundo, momento a momento, palpitar a palpitar de nuestro corazón, buscando esto, entender al Dios de la vida, sirviéndonos de su palabra como de una bebida que estás todo el tiempo allí tomando de su fruto. Y nunca va a ser alejado de eso. Mucho menos cuando escogemos el camino del pecador, del malvado, del mundo, pensando que allí hay algo sabio. Pues habrá una que otra cosa importante, sabia y chévere, pero lejos estará de, mejor dicho, todo camino que no esté realmente relacionado con Dios es un camino incierto. Es un camino incierto. Así que es sabio aquel que escoge hacer la voluntad de Dios, meditar en su palabra. Así que, ¿cómo empezó con Salmos? Pues diciéndote, medita en la ley de Dios. Medita en la ley de Dios. Allí debe estar tu delicia. Sácale tiempo, coge esa Biblia, recorre sus versos, sus pasajes, dejemos la pereza y empecemos a cultivar nuestra relación personal con Dios. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos veremos un próximo viernes si Dios nos da vida, si así nos permite. Así que no olviden compartir estos mensajes y ojalá que nos sirva a todos un poco para reconectarnos o empezar una relación con Dios. Que tengan todos un excelente inicio de Shabbat y bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua,
Pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguir dolor para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey